Bien, señores estudiantes, muy buenas noches. A ver, por favor, pongan atención a la lista de asistencia. Alan Orozco, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Álvarez Guamán, Barrientos Dávila, Burgos Munarriz, Cantoral Lucana, Castañeda Izquierdo, Chávez Pecho, Presente, profesor. Ezeta Osorio, Presente, ingeniero. Gallardo Pucuhuayla, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Garavito Izaguirre, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Gómez Salazar, Buenas noches, ingeniero presente. buenas noches. González Mamani, González Olavarria, Guerrero Ceballos, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Huamancamasca, Presente, ingeniero, buenas noches. Huarcaya Porras, Alexander Hurtado Flores, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Lavanda Grados, Llanto Bedoya, Lozano Ávila, Ingeniero, buenas noches, presente. buenas noches. Matos Guaro, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Mercado Untibros, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Mesa Rosales, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Navarro Quiñones, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Núñez Soto, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Paredes Díaz, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Poma Núñez, Prado Pomazunco, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Quispe Nostroza, Rivera León, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Rodríguez Espinosa, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Ruiz Guamaní, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Salazar Nolasco, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Sinchesente, Ingeniero, muy buenas noches. Presente, Sinche. buenas noches. Solischero, Solischero, Ubaldo Utcani, Ingeniero, buenas noches. Valencia. ¿Quién es el que respondió último?
Ubaldo, ingeniero. Ok, Ubaldo. Valencia Villar. Vidal Navarro. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. A ver, vamos a continuar. A ver. A ver, dime, Huarcaya. Ingeniero, disculpe, no tenía salida de audio, no escuché cuando me llamó en la lista. Huarcaya. Huarcaya Porras. Muchas gracias, ingeniero. Atrasado. ¿Quién más? A ver, bajen la mano ya. A ver, ¿quién más? Barrientos. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Barrientos. Ok, ¿alguien más? Bien, a ver. En la clase anterior habíamos empezado nosotros a estructurar ya la arquitectura de nuestro proyecto y como breve referencia nosotros habíamos mencionado las capas, como ustedes pueden ver ahí, la capa core, ¿no? La capa de infraestructura, la capa, en este caso, de presentación, que en este caso podríamos estar hablando de una capa desktop orientada a la intranet y una capa web orientada al internet, ¿no? ¿Podemos aumentar más proyectos en torno a esta solución? Obviamente que sí, ¿no? Dependiendo ya de la herramienta que ustedes vayan a utilizar, que permita justamente dar esos tipos de soluciones, ¿no? Luego de ello, producto también, ¿no? Del examen que se les había pedido, o el control de lectura práctico que se les ha pedido, es justamente de alguna manera que ustedes tengan en mente replicar, ¿no? Este diseño, ¿no? Se les ha pedido, por ejemplo, que hagan la capa core, ¿no? Que hagan de repente una carpeta de entidades y aquí instancien ustedes o crean o mapeen las entidades que puedan haber conseguido en marco a los diseños conceptuales que se les ha dado, ¿no? Bueno, y el resto pues es identificar todas estas carpetas, donde va a ir, por ejemplo, el contexto de base de datos. Sabes que el contexto de la base de datos pueden ser muchos repositorios, en este caso muchos gestores de base de datos, ¿no? Y para ende ustedes van a necesitar definir un contexto, definir un inicializador y definir las reglas de negocios que de alguna manera van a tener mucha, llamémosle así, interacción con cada uno de los repositorios, ¿no? La clase de hoy justamente viene referida a este tema, ya que ustedes tienen ya las entidades identificadas, ¿no? Y habíamos dicho de nosotros, en este caso, que las clases de alguna manera es una estructura que va a ser definida y va a ser creada para administrar los objetos que ustedes vayan a crear en torno a las reglas del negocio que ustedes ya en su debido momento van a haber estado establecidos justamente para que estas tengan la interacción no necesariamente directamente con las clases, sino habíamos mencionado nosotros a los repositorios, ¿no? Y los repositorios no es nada más ni nada menos que hablar de interfaces, ¿no? El término de interfaces, así como las clases de objetos, ya no es en este caso una materia de estar, en mi opinión, obviamente, ¿no? Digo, reforzando esa tarea en el curso de arquitectura, sino ya viene de cursos anteriores donde ustedes ya han tocado este tema de interfaces y toda su variedad, ¿no? En ese sentido, me he permitido descargar algunos manuales que hice ya hace tiempo en otros cursos, que justamente habla de lo que es interfaces, y este es el tema de hoy, interfaces, ¿no? Vayamos a recordar, en este caso, qué son las interfaces. Cuando nosotros hablamos de interfaces, a modo de, llamémosle, de recordar, no voy a hacer una clase de interfaces, ¿no? Entendiéndose que ustedes ya dominan este tema, ¿no?
Para arquitectura de proyecto, perdón, arquitectura de software, nosotros debemos de tener un conocimiento de medio hacia un conocimiento avanzado de estos temas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de interfaces, nosotros tenemos estos, llamémosle, conceptos que nosotros vamos a utilizar ahora para hacer la arquitectura de nuestro proyecto. No es porque, ya dije, no es porque de repente yo desee programar de esta manera. No, ya sabemos, señores, que en el curso anterior de diseño nos exigen a nosotros, no previamente a hacer una arquitectura que tenga, en este caso, miren, que tenga, aquí está, los atributos necesarios para nosotros poder pasar la prueba de calidad, ¿no? La prueba de software. Sin estos atributos, ¿no? En donde nosotros sabemos qué cosa es una cohesión, qué cosa es un acoplamiento, que van de la mano con los componentes y que van de la mano con la modularidad, va a ser difícil que, por ejemplo, cuando nos pidan una prueba unitaria, ¿no? La vayamos a pasar. Justamente orientados a capas y orientados a cliente-servidor, ¿no? No solamente, recuerden, no solamente en un aplicativo, ¿no? O en un software, en este caso, va a haber una sola arquitectura. Recuerden, ya mencioné que en clases anteriores va a haber incluso patrones de desarrollo, como nosotros podemos ver acá, ¿no? Pero así como si nosotros estamos utilizando patrones de desarrollo orientados de repente al Internet, no quiere decir que en este proyecto, ¿no? Yo vaya a desarrollar todo la parte core embebida en este proyecto, sino que tendrá que consumir justamente, ¿qué cosa? Los datos desde la capa core, ¿no? Pasando por la capa de negocio, ¿no? En este caso por la capa de infraestructura, ¿no? Para decir también negocio, ¿no? En ese sentido, lo que ustedes deben de recordar sobre las interfaces, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo voy a implementar las interfaces? ¿Cómo voy a invocar los miembros de las interfaces, ¿no? ¿Cuándo vamos a nosotros hablar de ambigüedad de implementación en cuanto se refiere, ¿no? Cuando se habla de interfaz explícita, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a verificar, en este caso, una interfaz, ¿no? Si es que está bien implementado, ¿no? ¿Qué tiene la interfaz en este caso, ¿no? Podemos nosotros implementar las interfaces solamente utilizando propiedades, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a pasar parámetros a la interfaz, ¿no? ¿En qué momentos es necesario pasar parámetros a la interfaz y para qué las debemos de pasar? Y cuando nosotros hablamos de parámetros, ya debes de recordar, ¿no? Tu curso de clases y objetos, ¿no? Cuando pasamos de repente parámetros por valor, ¿no? Y pasamos parámetros por referencia. Y cómo esta nos va a retornar, ¿no? Entonces, todos estos temas, ¿no? Por favor, ustedes ya la tienen en este caso que recordar. Si no es así, voy a subir este manual que hice ya hace para cursos, en este caso no específicamente para arquitectura de software, sino para otros cursos donde explico al detalle cómo nosotros vamos a implementar, por ejemplo, las interfaces, ¿no? Pero esto es para un nivel de repente un tanto de medio hacia, llamémosle así, principiantes. Nosotros estamos ya en un nivel basados de medio hacia avanzado, ¿no? Pero te pueden servir por referencia, ¿no? Hay una serie de conceptos, pero lo interesante aquí es que ustedes, en este caso, recuerden esas partes, ¿no? Muy bien, entonces, sobre este tema, nosotros ahora la vamos a de alguna manera, ya implementar, ¿no? Aquí, ¿no? Cuando nosotros hicimos la lectura, si mal no recuerdo, la semana 1 o la semana 2, nosotros tomamos un tema de repositorios, ¿no? A estas alturas ustedes ya saben qué es un repositorio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene un repositorio, ¿no? Y a dónde y a qué clases vamos a apuntar justamente para los repositorios. Bien, entonces, ya que nosotros tenemos aquí área y empleado, ¿no? Dos clases que he mapeado, y ya sabemos la relación que hay de repente entre área y empleado, ¿no? Habíamos dicho que una depende de la otra, de cardinalidad de uno a muchos, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿no?
hacer el repositorio, por ejemplo, de acá de empleado, ¿no? Vamos entonces con esto. Para hacer lo siguiente, nosotros tenemos que añadir ahora, vamos a añadir un nuevo elemento. Y aquí está, se llama interfaz, ¿no? Ya la clase, si no es una interfaz. Vuelvo a decir, vuelvo a indicarte y vuelvo a recordarte. Cuando hablamos de interfaz, por lo general el estudiante siempre confunde la interfaz gráfica de usuario, que en este caso es la capa de presentación, cuál fue de repente su implementación, una orientada a desktop o una orientada a web. No estoy refiriéndome a la capa de presentación, sino me estoy refiriendo, en este caso, si lo quieres llamar y quieres recordar así, ¿no? Es la interfaz que administra a las clases, ¿cierto? Entonces te preguntarás qué cosa y qué va a administrar esta interfaz, ¿no? Entonces, para ello, por convenciones y buenas prácticas en este caso de desarrollo, las interfaces básicamente se asignan o se nombran de la siguiente manera: una I mayúscula por delante, ¿no? Y seguida de ello, nosotros le ponemos el nombre de la clase a quien nosotros vamos a hacer la interfaz. Entonces, en ese caso, ¿no? Vamos a nosotros a implementar la interfaz, o llamarle también repositorio, si es que quieres verlo de esa manera, a la clase empleado, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Agregar nuevo elemento, le pongo interfaz y pongo ahí, ¿no? Y empleado, ¿no? Esa es una convención que por lo general nosotros utilizamos para, en este caso, hacer las interfaces de las clases, ¿no? Bien, entonces, recuerda que nosotros estamos utilizando ya una interfaz, ¿no? Y le estamos denominando I mayúscula y el nombre de la clase empleado. Eso te hace recordar, por ejemplo, en la clase ya nosotros también hemos hecho un tipo parecido de datos, ¿no? Que le hemos llamado iCollection. Recuerda que el collection es un conjunto de datos y más aún estamos utilizando un genérico, un generics, ¿no? Para iCollection, y este generics básicamente en este caso está recibiendo un tipo de dato de tipo clase área, ¿no? La misma interpretación que nosotros tenemos en la línea número 15 es la que nosotros estamos tratando de implementar con las interfaces, ¿cierto? Entonces, recuerda, si estás implementando la interfaz para la clase empleado, los errores frecuentes que se cometen es justamente no verificar el ámbito de la clase. Recuerda que tiene que estar al mismo nivel de acceso de las clases que estás implementando. Por lo siguiente, entonces esta interfaz también debe ser, en este caso, public, ¿no? Muy bien, entonces ahora, ¿qué cosa voy a implementar en empleado? Recuerda que en las interfaces, como dice la literatura en tu teoría, aquí no programamos, ¿no? No programamos la clase. En este caso y en otras literaturas, aquí se firma la clase. El término de firma, en este caso, hay autores, ¿no? Que se refieren en este término a la, llamémosla así, a la declaración, le voy a llamar, ¿no? A la declaración justamente de los métodos, ¿no? Que justamente, entre comillas, tú lo conoces como operaciones de las clases, ¿cierto? De lo que se dice de la clase que va a hacer. Otras literaturas también le llaman acción, ¿no? Las acciones de la clase, las operaciones de la clase, etcétera, ¿no? Pero técnicamente hablando, cuando nosotros hablamos de interfaces, señores, se llaman firmas, ¿cierto? Y en la literatura de programación, ¿no? A este nivel es firma de la clase. Entonces,
aquí tú te vas a preguntar, ya por razones de seguridad, ¿no? Y atributos, obviamente, de calidad, ¿no? Te tienes que preguntar aquí en tu análisis que guarda relación justamente con tus, llamémoslo así, con tu matriz CRUD, que has identificado ya en la parte de diseño o que has identificado ya en la parte de los requerimientos funcionales, te deben haber indicado, oye, ¿qué vas a hacer con el empleado? Por lo general, ¿no? En las clases se suelen poner, como vuelvo a repetir, las operaciones, es decir, la matriz CRUD, ¿no? Es decir, el agregar, el modificar, de repente listar un usuario, listar varios usuarios, ¿no? De repente seleccionar, ¿no? O de repente alguna otra operación que expresamente te haya indicado el, llamémosle así, el usuario, ¿no? Entonces, vamos a nosotros a empezar, por ejemplo, a firmar la clase empleado con el método, por ejemplo, que nos va a servir para agregar datos, ¿no? A estas alturas te pido, por favor, que tú recuerdes también ya tus clases, obviamente de clase y objeto, dando la redundancia, en donde tienes que centrar de repente en lo que es herencias, ¿no? Herencias y polimorfismo, que vamos a nosotros a utilizar. Algunos conceptos también sobre métodos anónimos, también, ¿no? Entonces, a ver, intervenciones en clases. Si yo quiero firmar un método que me vaya a servir para ingresar datos a la clase de empleado, ¿cómo lo debería hacer? Recuerda que nada me hubiese de repente aquí bastado en aquí en esta parte, ¿no? Implementar, como generalmente y comúnmente hacen. ¿Qué cosa? Por ejemplo, ¿qué cosas hacen aquí dentro de la clase? ¿No? Voy de repente a agregar, ¿no? Agregar, en este caso voy a poner de repente, que voy a agregar aquí, empleado, ¿no? Empleado, ¿no? Y aquí está su objeto. Miren, estoy poniendo, en este caso, el método, y dentro de este método, aquí dentro de este método, señores, me pongo ¿a qué? Aquí, ¿qué tengo que hacer? A programar el contenido de este método. Pero miren, eso es lo común y corriente que siempre hacen. Por eso te digo, recuerda acoplamiento y cohesión, ¿cierto? Recuerda acoplamiento y cohesión. Todo está dentro de una clase. Esto no nos va a permitir cumplir con esos objetivos, ¿no? Es por eso que para no hacer que una clase quizás contenga básicamente todos los métodos y operaciones que se vayan a consignar en tus requerimientos funcionales y que cumpla con una parte muy fundamental también que nos dice la 9126 y la serie 25000 en este caso, en el término de mantenibilidad, ¿no? Se obvia, ¿por qué? Se obvia, ¿por qué? Por lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Hacer las interfaces. Entonces, si yo quiero implementar o yo quiero firmar, en este caso el método agregar, que nos va a servir para insertar datos a esta clase, pues nada, me va a bastar hacer aquí la firma, ¿no? Voy a poner de repente agregar. ¿Qué cosa voy a agregar? ¿No? En este caso, ya sabes también la sintaxis, por favor, ¿no? ¿Me va a devolver algo este método? Yo le estoy diciendo que no. ¿Cómo se va a llamar el método? Se va a llamar agregar. Como parámetros, ¿qué es lo que va a recibir este método agregar? Aquí hacemos ya un poco más abstracto esta programación y le voy a decir, me va a enviar un parámetro de tipo empleado, ¿no? A lo cual nosotros vamos a llamarle como objeto empleado, ¿no? En este caso, por ejemplo, no tengo la referencia. Voy a añadir la referencia aquí a la clase empleado. Ahora sí, aquí está la referencia, ¿no? Control punto y ingresamos a la referencia, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya yo le estoy, llamémoslo así, he firmado un método, ¿no? Un método que nos va a permitir ingresar datos, ¿a dónde? A la clase empleado. Como dice la teoría, señores estudiantes, solo se firma. ¿Dónde voy a implementar
el método agregar, que dice la teoría sobre, en este caso, comunicación de capas, señores. Para eso está la regla del negocio. La regla de negocio es la que se va a comunicar con este señor, ¿no? Y justamente este señor es el que va a hacer la comunicación con la clase. No hay otro camino que se pueda de repente seguir si estamos siguiendo nosotros, en este caso, o implementando de acuerdo a las arquitecturas de software. A estas alturas, como dije, ya te dejé en semanas anteriores para que puedas leer la arquitectura que tiene el Entity Framework, ¿no? Y bajo esa arquitectura nosotros vamos a desarrollar, ¿cierto? Muy bien. Así que si no has leído, no, y de repente si ahorita estás pegado al techo de tu casa, en este caso supongo, vuelve a leer, o si no, pregunta en clase, ¿eh? Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Necesitamos también implementar, por ejemplo, si es que han ingresado los datos, ¿no? Ya sabes, la clásica, yo necesito editar esos datos, ¿cierto? O en algunos casos necesito modificarlos. Por lo tanto, entonces voy a implementar el modificar, lo voy a llamar así, el modificar. Y para modificar, de repente, este método va a necesitar también datos de quién, del empleado, y yo le voy a llamar también objeto empleado. Recuerda este paso de parámetros, ¿ah? ¿Cierto? Yo necesito un tipo de dato empleado, que es empleado, o sea, todo esto, ¿no? Todo esto es el tipo de dato empleado, ¿no? A quien yo estoy, ¿qué cosa? Llamando empleado con E minúscula, y se está caracterizando por, en este caso, ser un parámetro de tipo objeto, ¿cierto? ¿No? Entonces, igual manera, yo necesito, para modificar los datos del empleado, y en este sentido, ya en la regla de negocio, haré de repente el modificar. Recuerda también aquí tu teoría de acoplamiento y cohesión, ¿no? En algunos casos, yo voy a encontrar quizás, ¿no? Cuando revise tu implementación, modificar, ya, ¿qué cosa tiene empleado? Ya, empleado dice ID, apellido paterno, materno y dirección. Ya, entonces ustedes me van a hacer de repente quizás así, ¿no? Yo necesito un tipo de dato entero, al que le voy a llamar ID, necesito un tipo de dato string, ¿no? Y le voy a llamar AP, ¿no? Y también necesito un tipo de dato también string, ¿no? Y le voy a llamar apellido, ¿qué más le hemos puesto acá? A ver, nomdir, ¿no? Allá va a ser el nombre, ¿no? Necesito también otro string que va a ser dir, ¿no? ¿Cierto? Puedes también estar ahí en implementación. Puedes también haber puesto esto, ¿sí? ¿No? Pero recuerda, y te dije que esta programación ya no tiene tanto que ver con tus cursos anteriores. Recuerda que aquí estamos orientándonos a programaciones de repente de nivel medio a nivel avanzado. Si tú vas a programar de esta manera, como indica la línea número 13, entonces tú tendrás que indicar cuál será la programación o la diferencia que hay entre la línea número 13 y la línea número 12. Ambos hacen de repente o están firmándose a la clase empleado de la misma manera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Si solamente yo quiero modificar en un momento, quizás, ¿no? Si estamos ahí en el formulario web o en el formulario de repente orientado al intranet, ¿no? En el desktop, ¿no? En primera instancia yo grabé de repente su código, ¿no? Y grabé su apellido y grabé su nombre, pero no tengo la dirección. La dirección de repente me la van a pasar después, ¿no? En circunstancias de repente X. Y si tú estás programando de esta manera, el programa va a indicar que necesita, obviamente, el dato de dirección, si no te sale error. ¿Cierto? ¿No? Eso es lo que dice. Mientras que nosotros, cuando enviamos de repente un tipo de dato, ¿no? Empleado, pues le vamos a enviar todos estos datos, ¿cierto? ¿No? Y dependerá ya de la arquitectura, en este caso del framework, ¿no?
que se modifique solo el dato que ha cambiado. Obviamente que ahí, por ejemplo, está la capa transversal para hacer ese tipo de efecto. No necesariamente yo tengo que enviarle todos estos parámetros para que puedan ellos actualizar, ¿no? Entonces ya te estás dando cuenta cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces es conveniente que a estas alturas todas las líneas de código que ustedes vayan a utilizar estén orientadas, ¿no? Justamente a la parte de los criterios de calidad que ya ustedes han leído y hasta el cansancio, ¿no? De lo que tienen que tener básicamente las líneas de programación, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo encuentre estos temas de las líneas de codificación, por favor, el estudiante, ¿no?, debe de saber por qué va programado. Y desde ya te voy indicando, ¿no? Ya se acerca casi el examen, en este caso parcial, ¿no? Y el examen parcial básicamente va a contener partes prácticas individuales, ¿no? Entonces, evítate a estas alturas, y te lo recomiendo ahora, ¿no? En vista que ya he corregido algunos exámenes y también he corregido algunos trabajos que todavía hay estudiantes, y ya bueno, lo voy a decir, ¿no? Ya no cambian de chip y siguen haciendo el famoso control C, control V sin haber identificado ni referenciado a los autores. Y por consiguiente también ya tienen su nota al respecto, ¿no? Entonces, hay de repente, bueno, no sé, a estas alturas que vengo desarrollando ya quizás ya hayan subido mi código a la web, no lo sé. Pero te digo que en la web hay varios códigos y formas de implementar, ¿cierto? Pero te recuerdo, tú tienes que saber el código. No me copies código del internet si es que tú no sabes explicar, porque te voy a preguntar, ¿eh? ¿Cierto? Muy bien. En todo caso, cópialo y al menos estudia, ¿no? Para que tú puedas dar una buena respuesta, ¿no? Muy bien, entonces ya tengo dos firmas acá. Uno, la firma agregar, otro, de repente la firma modificar. Ambos, en estos casos, me van a ayudar a ingresar datos y en este caso, a modificar datos. A ver, por ahí creo hay un tiling, creo. ¿Quién? Dime, Matos. No, sí, ingeniero, está en la parte de las firmas, tenía una duda. Si en mi base de datos no recibe valores nulos y la capa transversal, como usted había mencionado, que hace el trabajo de enviar como valores nulos aquellas propiedades que no se tocan, ¿verdad? En ese caso, ¿qué sucedería? Obviamente. A ver, en este caso, tenemos que nosotros verificar este mapeo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, yo estoy especificando algún tipo de valor nulo. ¿Ah? No, me refería a la arquitectura en el Por eso vamos SQL. por partes. Por eso te digo, vamos por partes. Cuando empezamos nosotros este tema de la arquitectura, les dije bien claro, ¿no? Oye, especifiquen bien, ¿no?, la arquitectura de su base de datos justamente con el mapeo que ustedes vayan a tener acá, ¿cierto? Y si es que nosotros no estamos utilizando de repente, en este caso, las convenciones del Codefis, ¿no? Les dije algo. ¿Qué les dije? Les dije que hagan el data annotation, ¿cierto o no? El component model data annotation. Ese component model data annotation es el que te va a facilitar si es que tú me dices que esa propiedad, en este caso que estamos asignando para empleado, no está designado como nulo. Tendrás que mapear aquí justamente a este señor para que no reciba esos datos nulos, ¿cierto? Y por lo general sí se pueden mapear poniéndole atributos como tipos de datos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya les indiqué, ¿no? Entonces, y si no fuese el caso, a la hora de mapear, básicamente les va a salir el error que les va a obligar a que ustedes puedan utilizar ya el data annotation aquí para que puedan ustedes utilizar de repente ese campo como no nulo, ¿no?
¿cierto? Ahora, también les he indicado, por ejemplo, la pregunta que hace tu compañero Waro es justamente orientado a dónde, al database FIRS. Y cuando nosotros utilizamos ese tipo de desarrollo del database FIRS, recuerda, si es que no lo haces con el data annotation, ¿no? Recuerda, a ver, vamos a ver por acá, aquí voy a ver, ¿no? Recuerda que aquí tú tienes, por ejemplo, el ADO.NET Data Entity Data Model, ¿cierto? Este señor, ¿no? Es el que te va a hacer una copia de tu modelo, de tu base de datos, ¿no? Aquí está. Y aquí estaba dirigido a la teoría, ¿no? Dice Entity Framework Designer desde base de datos, es el Database FIRS. Dice modelo vacío del EF Designer, dice aquí está el model, ¿no? Si lo vas a hacer desde un modelo, ¿no? Aquí también tenemos nosotros un modelo vacío, pero ya netamente utilizando CodeFIRS, y aquí utilizando el Entity Framework. Y nosotros también tenemos aquí desde el CodeFIRS, desde una base de datos, ¿no? Nosotros seguimos, aquí nos va a pedir una conexión, y justamente esta parte ya está embebida. Todos los datos que tú hagas o tenga de repente tu base de datos, mire, lo va a traducir y en este caso va a ponerlo de alguna manera ya todo mapeado. Lo que nosotros estamos haciendo aquí en la parte de las clases es algo manual, pero si quieres utilizar tú de repente, llamémosle así, un asistente para mapear, ¿no?, toda tu base de datos, aquí está el Entity Data Model, ¿no? Automáticamente ya no vas a hacer manualmente como estamos haciendo ahora, ¿no? En este caso el asistente va a mapear, si es que es un, llamémosle así, un campo que es nulo o que no acepta nulo, te lo va a mapear acá, ¿no? O sea, por eso les mencioné en la clase anterior, señores, investiguen database FIRS, investiguen model FIRS, ¿no? Y en clase hacemos CodeFIRS. En clase estoy haciendo CodeFIRS porque CodeFIRS, llamémosle así, es el estilo un poco más complicado de hacer, ¿no? Si yo estaría implementando de repente esta solución utilizando database o de repente model FIRS, no me demoraría en hacer todo un diseño, quizás en menos de 3 o 4 horas, ¿no? Con todas las experiencias que uno ya tiene, ¿no? Esto sale de repente a hacer clic, clic, clic y ya está mapeada tu base de datos, ¿no? Por eso les he dejado ese tema, ¿no? Pero cuando nosotros estamos desde cero, ya no utilizo este asistente, ¿no? Ya les dije, ¿no? Aquí me falta, ¿qué cosa? El component data model, ¿no? Data annotation, perdón, ¿no? Y necesariamente tengo que programar aquí el tipo de dato, ¿no? Y eso se hace con atributos, en este caso con los tipos de datos que yo quiero verificar, ¿no? Entonces, cuando terminemos esta parte de mapeo, no se preocupen, también vamos a hacer este tema. Pero si quieres datos nulos, vas a tener que mapear el tipo de atributo, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Se entendió? ¿Ninguna? Bien, a ver, continuemos entonces. Bien, estábamos nosotros haciendo firmas acá, ¿no? En este caso tenemos el de agregar y el modificar. Recuerden que aquí, recuerda tu teoría básicamente de cohesión y acoplamiento, ¿no? Hay tipos de acoplamiento y tipos de cohesión. En este caso, ya estamos pasando todo un conjunto de datos mediante esta clase a este objeto, ¿no? Absolutamente todos. Si es la primera vez que estás programando de esta manera, de repente se te va a hacer un poco no entendible la parte abstracta, cómo se programa ya a este nivel, ¿no? Ya todo está, ya no es necesario de repente hacer más detalles de la parte estructurada, ¿no? Pero por eso te digo, tienes que recordar los criterios de clases y objetos, herencias, y básicamente ahora, en este caso, lo que estamos haciendo es interfaces, ¿no? Interfaces. Todos los repositorios, en este caso, todas las soluciones que ustedes van a hacer, independientemente de la herramienta de desarrollo, señores, tiene que tener
implementado el repositorio, ¿no? Si estás programando que en PHP o estás programando de repente, a ver, en Studio, no sé, pero en cualquier otro programa debes de respetar esa arquitectura, debe aparecer el repositorio. Si no, pues ya sabes, ¿no? Esa arquitectura, así que funcione, hay que hacer que funcione bien. Ya sabes que Capo tiene razón, ¿no? ¿Cierto? O Jackson en este caso, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué más necesito yo aquí? Entonces, necesito, por ejemplo, ¿cómo puedo yo implementar una lista? ¿No? Necesito yo listar la parte de los empleados, o sea, listar a los empleados que yo tengo aquí, ¿no? Como parte del CRUD. Entonces, de igual manera también tenemos que firmar esa parte, ¿no? Vamos a llamarle de repente lista, ¿no? En este caso voy a poner lista, pero en eso, de empleados, ¿no? Yo quiero sacar una lista de los empleados. Esta lista de los empleados necesariamente tengo que pasarle algún tipo de dato, ¿no? En este caso, pues no, yo necesito todos los atributos de esta lista. ¿Qué me va a devolver esta lista? ¿Qué me va a devolver? Lista de empleados, me estoy escribiendo mal. Lista empleados. ¿Qué me va a devolver? ¿Qué tipo de dato me va a devolver? ¿Alguien? Pues obviamente que me va a devolver un tipo de dato empleado. Pero ¿me va a devolver un solo registro o me va a devolver varios registros? ¿Uno o varios? Varios, ingeniero. Ok, si es varios y estamos hablando nosotros de clases y objetos, entonces yo necesito decirle, señor, este empleado, este tipo de dato empleado, señores, son varios. Por lo tanto, por favor, necesito que tú lo reconozcas de esa manera y le voy a decir, a ver, ¿dónde está el enumerable? Caramba, creo que no está. Enumerable. Bien, ahí está, no, se coloreó. Entonces yo voy a utilizar otro conjunto de datos. Así como yo tengo, en este caso, habíamos utilizado el eCollection, ¿no? Ahora voy a utilizar el eNumerable. ¿Ambos son conjuntos de datos? Sí. ¿Ambos utilizan una interfaz de datos? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el eNumerable y el collection? ¿No? Este también utiliza una lista de datos o recibe una lista de datos o enumera una lista de datos, ¿no? O tiene un conjunto de lista de datos o de datos, mejor dicho, de cualquier tipo. ¿De quién? De área, ¿no? Entonces yo le estoy diciendo sí, este método que se llama lista empleados, señores, va a contener datos de empleados, pero que van a ser varios, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿No? ¿Qué más puedo hacer? ¿No? Por ejemplo, si tú quieres buscar, ¿no? Ya, pues voy a hacer una búsqueda de los empleados, ¿ya? Muy bien, voy a hacer búsquedas de empleados. Entonces, le voy a llamar busca empleado, ¿no? Busca empleado, muy bien. Para buscar busca empleado. Para buscar empleado, ¿qué necesito? Necesito un parámetro, ¿cierto? Por lo general, voy a buscar, ¿por qué? Por nombre, apellido, de repente por código, no sé. En este caso tienes que fijarte, empleado, vamos a ver empleado. Aquí tengo el ID. Se supone que el ID está indexado y para hacer una búsqueda rápida yo necesito justamente que me pasen ese parámetro, ¿no? Entonces, voy a hacer la búsqueda por empleado. Necesito un parámetro de tipo ID. Muy bien. Esta búsqueda, a ver, ahora me pregunto, ¿este método de búsqueda empleado me devolverá datos? ¿Sí o no? ¿Me va a devolver o no me va a devolver datos? Si es que obviamente, claro, si, perdón, no escuché bien.
Falta referenciar a la clase, Bueno, ingeniero. no sé, te escucho un poco bajo, no logré escucharte bien. Bien, a ver. Entonces, y si de repente el dato de empleo, ¿qué te va a devolver? Pues los datos del empleado, ¿cierto? Entonces, para que no tengas error, te tienes que indicar que te va a devolver el tipo de dato empleado, ¿cierto? ¿No? Ahora me vas a decir, no, pero yo voy a buscar muchos empleados. Pues yo no creo que vayas a buscar muchos empleados que tengan el mismo código, ¿no? Céntrate en llamémosle, en este sentido. ¿Qué más podemos firmar? En este caso ya he firmado en esta interfaz el CRUD, ¿no? Básicamente el CRUD. Si es que hubiese de repente otro tipo de operación exclusivo de la clase empleado, ¿no? ¿Con qué razón hacemos esto? Con la razón de que esta clase, ¿no? Así sea de repente que alguno haya tenido acceso a esta clase, ¿no? Solamente, ¿no? Solamente en la clase empleado solamente se van a poder ejecutar el agregar, el modificar, el buscar, el listar, perdón, mejor, y el buscar empleado. No hay más. Es más, si es que yo suprimo de repente agregar, el método agregar o la firma agregar, en la clase empleado nadie va a poder ingresar datos. Miren, ¿no? Por eso les decía, ¿no? La interfaz, ¿no? La interfaz es la que administra a la clase, ¿cierto? ¿No? Y la clase, básicamente, llamémosla así, es la que va a administrar a los objetos. Recuerda que la clase, en este caso, es una estructura en el que nosotros vamos a realizar las instancias de los otros objetos derivados de esta, ¿no? De esta clase, ¿no? Muy bien. Si yo tuviese de repente, en este caso, más clases, ¿no? Ustedes básicamente van a tener que firmar cada clase de acuerdo a las operaciones que quieran que éste ejecute. En este caso, por ejemplo, yo le he puesto aquí el CRUD, ¿no? Yo vuelvo a decir, si es que hay de repente operaciones específicas que vayan a hacer con empleado, las firman ahí. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Hasta ahí. ¿Alguna consulta? A ver, escuché por ahí un tilín. A ver, Gallardo, dime. Ingeniero, referente al método buscar, ¿siempre se pone el ID o se puede poner también el nombre? Creo que mayormente se pone el nombre porque por ID el usuario no puede conocer mucho, ¿no? Buscar por ID. ¿O me equivoco? Claro, obviamente, ¿no? Por eso yo dije, ¿no? Oye, yo voy a buscar de repente empleado porque yo tengo ya aquí indexado, en este caso, empleado por el ID. Pero si tú quieres de repente buscar por empleado, pues normal, ¿no? Ustedes también implementen, quizás en este caso, ya no necesito de repente, por ejemplo así, ¿no? Ya no necesito buscarlo por ID, ¿no? Necesito de repente buscarlo por qué. Puedo poner de repente así, ¿no? String de repente por apellido, ¿cierto? ¿No? Y aquí ya que estamos hablando, miren, aquí ya que estamos hablando, mismo método, miren, mismo método, ¿no? Y ¿qué cosa estamos sobrecargando? ¿Qué estamos sobrecargando? Parámetros. Entonces ahí te hace recordar de repente sobrecarga de métodos, ¿cierto o no? Y sobrecarga de operadores. O sea, toda esta parte que nosotros estamos realizando, ya dije, ¿no? Ya viene de repente de lecturas anteriores. O sea, ustedes son libres de implementar, en este caso, sus búsquedas de acuerdo
a cómo ustedes hayan mapeado sus clases, ¿cierto? ¿No? ¿Lo entienden, no? Entonces no hay ningún problema. Ustedes tienen que, de repente, si quieren buscar por este tema de stream, pues lo hacen, no hay problema. No hay problema, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Nada? Muy bien, continuemos en todo caso. A ver, ya que hemos terminado de repente, miren, ustedes en este caso tienen un trabajito por acá, ¿no? Ya dije, ¿no? Cada repositorio debe estar de repente implementado por las clases, ¿no? No sé ustedes qué clases van a identificar y eso es parte de su análisis, justamente para que ustedes las puedan administrar, ¿no? Ahora viene de repente otro tema muy importante. Nosotros estamos haciendo aquí una especie de codefis y no tenemos de repente un administrador de base de datos, un gestor de base de datos, ¿no? Una vez que nosotros ya hemos terminado de repente de, llamémosle así, de implementar las firmas a cada interfase, lo segundo que nosotros tenemos que hacer es justamente ahora trabajar sobre el contexto de la base de datos. Cuando nosotros hablamos del contexto de la base de datos, hablamos de algo muy importante en la clase anterior. Habíamos dicho que el contexto de la base de datos es básicamente una representación, ¿no? Un tanto abstracta en términos de clases y objetos de todo tu SQL Server. ¿Se entiende? ¿No? De todo tu SQL Server. ¿Y qué tiene de repente el SQL Server como herramienta de administración de base de datos? Pues te permite, ¿qué cosa? Crear bases de datos. Una vez que has creado las bases de datos, te permite crear las tablas, en este caso, de las bases de datos, te permite crear los procedimientos almacenados, te permite crear de repente los índices, las claves, de repente las, llamémoslo así, los constraints, y todo el tema relacionado al modelo entidad-relación y al modelo relacional. Pero en este caso nosotros no tenemos una base de datos, ¿no? Y lo que nosotros vamos a hacer justamente es utilizar un contexto, ¿no? Emular, quizás, si lo quieres entender de esa manera, una base de datos que no tiene. Recuerda que lo que estoy haciendo yo aquí es utilizar el estilo codefis. Ya mencioné líneas atrás o tiempo atrás, ¿no? Hace poco, que si estuviese yo utilizando de repente el database fields, ¿no? En este caso, ya hubiese mapeado, básicamente utilizando de repente el ADN, ¿no? Toda la parte de mi repositorio de base de datos y no estaría de repente haciendo los contextos, quizás, porque eso ya me va a entregar un contexto, más bien estaría separando yo las capas, ¿no? del database fields. De igual manera, en este caso, si es que yo no tengo una base de datos, pero sí tengo de repente los modelos conceptuales, en este caso producto de tu modelo de entidad-relación, estaría yo empezando a diseñar los modelos aquí justamente para migrarlos a la base de datos y hacer este tipo de codefis, ¿no? O sea, el model fields en este caso es la mitad de database fields y la mitad de coder fields, ¿no? En ese sentido. Y el code, en este caso, es hacerlo todo de cero, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora cuando se trate justamente, cuando tocamos el tema del administrador de base de datos, ¿no? En consecuencia, lo que nosotros tenemos que hacer justamente es aquí, ¿no? En el contexto de la base de datos es justamente añadir una clase que nos va a representar justamente ese contexto. El contexto de la base de datos. Recuerda que el contexto de la base es una especie así abstracta de representar todo tu gestor de base de datos mediante una clase, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que voy a hacer y voy a llamar a esta clase, le voy a llamar, siempre le llamo así, ¿no? Contexto para no equivocarme. Y le pongo, en este caso, a ver, un ratito, y le pongo esta parte de aquí. Voy a hacer un control C. Agrego a la clase. Y le pongo contexto, separador.
nombre, en este caso de nombre, hasta ahí, nombre de repente de la solución, ¿no? Y después del nombre de la solución, yo siempre le pongo que es la base de datos. Aquí yo voy a poner, en este caso, el contexto de mi base de datos. Es una clase, miren, es una clase la que va a representar básicamente el contexto de la base de datos. Ya sabes que si yo estoy de alguna manera representando el contexto de mi base de datos y todas las clases, en este caso mapeadas de las entidades, tienen un ámbito public, ¿no? El nivel que debe tener esta clase también, como nivel de acceso, también debe ser, en este caso, public, ¿no? Ese es el sustento, ¿eh? No es porque todo va a ser public y todo le voy a poner public. Ya también dije que en este caso he puesto todo public, ¿no? En este caso por cuestiones académicas, pero no creo que en este caso en tus diseños que vayas a hacer que mapees todo public. Eso sí es falso, ¿eh? Hay clases que netamente no son accesibles mediante sus miembros de datos a otras clases, ¿no? Si estás haciendo de repente un sistema de repente financiero, no todos los miembros de datos son accesibles a otras clases para su lectura, así que deben aquí haber algunos, llamémosle, datos que deben de entornos privados, ¿cierto? ¿No? Entonces, eso también voy a revisar, ¿eh? Bien, entonces, aquí por ejemplo, ya tengo el contexto de mi base de datos, ¿no? Y lo que necesito ahora saber es justamente eso, ¿no? La pregunta, señores, si has leído, controla, teoría del Entity Framework, tú me tienes que decir ahora, oye, en la arquitectura del Entity Framework, dime qué clase es la que emula, entre comillas, estoy utilizando esa palabra, la que emula todo, llamémoslo así, el administrador de base de datos, ¿no? Bueno, decir todo es un tanto excesivo, ¿no? Pero diría casi toda la parte de modelo entidad-relación de los administradores de base de datos. ¿Alguien, por favor? ¿Nadie? No han leído, creo, ¿eh? No sé qué es lo que están haciendo después. Van a tener ustedes serios problemas. ¿Nadie? ¿Nadie recuerda cuál es la clase que emula al contexto del sistema administrador de base de datos? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Mm? ¿Ves? Así como vamos a hacer. A ver, por ahí alguien dijo clic. A ver. El databat, a ver, ¿qué? A ver. Claro, obviamente, esta es la clase, ¿no? Muy bien, entonces, esta, como dijo Gallardo, o como lo posteó ahí en el chat, ese DB context es la clase que en suma, ¿no? Es el contexto de tu sistema administrador de base de datos. Ahora, la siguiente pregunta es, oye, ¿dónde encuentro, ¿no? El DB context, ¿no? ¿Cómo yo hago, de alguna manera, esta clase parte de mi proyecto, ¿no? Ya nosotros habíamos también hablado sobre este tema cuando hacíamos diseño de software y hablábamos de repente de componentes, ¿no? Hay componentes externos y hay componentes internos. Entonces, justamente, ahora nosotros tenemos que utilizar, básicamente, en este caso, ¿no? A la parte de, la solución de infraestructura, un componente, llamémoslo así, al entorno de desarrollo del Entity Framework, que me ayude a emular, ¿no? Todo el contexto de la base de datos. Y para tal, entonces, nosotros vamos a instalar, ¿no? Mediante el administrador de paquetes del NAVEC, ¿no? Justamente el Entity Framework, ¿no? Entonces, vamos por acá y nos buscamos el Entity, ¿no? Entity Framework. Bueno, aquí hay uno por ahí. A ver.
Aquí estamos, aquí tenemos, por ejemplo, el Entity Framework, ¿no? La versión 6.44, ¿no? Aquí también tenemos el Entity Framework Core, ¿no? Ya sabes que para qué es el Core, ¿no? Y otros temas y otros componentes. Bueno, vamos nosotros acá al Entity Framework. Aquí tienes una breve descripción, ¿no? Puedes tú revisar de repente las licencias que tiene este Entity Framework desde la URL del proyecto, ¿no? Aquí tienes de repente si es que vas a verificar la estabilidad de este paquete, ¿no? O si ya tienes de repente algunas soluciones ya, llamémosle así, desarrolladas y no es el Entity Framework, el 6.44 el que vas a utilizar, también puedes utilizar las versiones anteriores que ya son estables para que tu proyecto no cause ningún tipo de error, ¿no? Bueno, yo no tengo, por ejemplo, ese tema, ¿no? Así que vamos a instalar el 644. Y si hay algún error, pues ya estamos aquí para corregirlo, ¿no? Bien, entonces vamos a instalar. Me recuerda instalar este componente en, llamémoslo así, en el proyecto a donde ustedes están utilizando, Ahí veamos, ya, salida nos dice, a ver, siempre tienen que buscar el texto en donde nos dice que está instalado correctamente, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Se instaló correctamente, aquí está, ¿no? Entonces ya tengo yo instalado el componente, ¿no? Del Entity Framework que trae la clase del DBContext. Muy bien, ahora ¿cómo lo utilizo? ¿Cómo voy a utilizar la clase del DBContext? Ya lo tienes, ¿no? Si nosotros recordamos tu teoría de herencia, ¿no? Sabes que para utilizar de repente atributos de otra clase, en este caso del DBContext, es necesario que nosotros la agreguemos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. El DBContext, aquí está, ¿no? Enter. Bien, aquí por ejemplo no me está aún referenciando, voy a poner el control punto, ¿no? Y aquí está, ¿no? El DBContext está básicamente en el sistema de archivos del System Data Entity, ¿no? Muy bien, listo. Ya, ahí, por ejemplo, ya tenemos a nuestra disposición todo o parte, mejor dicho, del sistema administrador de base de datos. Muy bien, entonces de ahí en adelante lo que nosotros tenemos que hacer ahora justamente es identificar, ¿no? nuestro contexto, y para ello vamos a hacer referencia a nuestro constructor, ¿no? Nuestro constructor, en este caso, voy para no escribir mucho, caramba, ya, voy a llamar al constructor, ¿no? Ahí está, ¿no? Y voy a decirle, señor, sabes que tú te vas a encargar básicamente de, con el método base, ¿no? Obviamente, de nombrar a nuestro contexto. Entonces, sigamos, ¿no? Atributo básicamente name, ¿no? Y name le voy a decir, señores, bueno, yo lo tengo copiado, pero a ver, voy a ponerle, ahí está. Este señor es nuestra, listo, ¿no? Ahí está. ¿Se entiende? Ojo, esto, el atributo name, contexto, ¿no? Contexto, nombre de proyecto, base de datos, conexión, no es el nombre, por si acaso, no es el nombre de tu base de datos. Muchos confunden como si fuese nombre de base de datos. No lo es. Es solamente, ¿qué cosa? Un identificador, ¿no? A nuestra base de datos que todavía le hemos puesto nombre. Es un identificador, ¿no? Entonces aquí le estamos diciendo que estamos poniendo el identificador a nuestra base de datos
Y esta base de datos, en este caso, no tiene ningún tipo de parámetros, ¿no? Es donde van a estar contenidas algunas tablas, ¿no? Con esto identificamos a la base 2, ¿cierto? Y ahora necesitamos identificar a ciertas tablas de base de datos. Eso es lo que tiene, pues, una base de datos, ¿no? Cuando ustedes utilizaban el SQL Server, ¿no? Lo primero que hacían es crear la base de datos y después de la base de datos hacían también la creación de sus tablas, ¿cierto? ¿No? Entonces, eso es lo que hemos hecho acá. Ya está la base de datos y ahora necesitamos las tablas. ¿Cómo vamos a, llamémosle así, referenciar a las tablas? En este caso, las tenemos a área y empleado, ¿no? Entonces, eso es un tanto simple relativamente. Vamos a utilizar, por ejemplo, nuestro famoso el DBset, ¿no? Aquí está el DBset. ¿Para qué? Vamos a decirle que tenemos aquí nuestra tabla área, ¿no? Y en adelante le voy a llamar área también a nuestra tabla. Y este señor, pues, va a ser, ¿qué cosa? Propiedad. Estamos diciendo que, a ver, control punto aquí porque vamos a agregar la referencia. Aquí está, ¿no? A ver, ingresar la referencia, no, a ver, vamos a ver. Recuerden que como es un tipo de dato de tipo clase, debe también estar pintado de color, ese celestito que ustedes ven ahí, ¿no? Vaya que sí se demora, se está tomando su tiempito, ¿no? Bien, creo que se cansó la máquina, ¿no? Vaya. A ver, preguntas hasta ahí.
Lo voy a cancelar. Si es que hay algún error, ahí ya sabemos por qué, ¿no? Bien, continuamos. De la misma manera voy a hacer esto, control C, control V, y aquí ya no necesito área, necesito empleado, ¿no? Listo, ¿no? Y voy a grabar por acá, por si acaso, ¿no? Y a ver, voy a tratar de compilar, a ver, para que salte el error y poder modificarlo o arreglarlo. A ver. Bien, me sale uno incorrecto, pero no me dice dónde, ¿no? Debe ser de esto, ¿no? Debe ser de la referencia. A ver, probemos de nuevo. Aquí está. Using arquitectura core entidades. Ahí está o no está. Core entidades, sí, es correcto. A ver, ojalá que esta vez sí ponga. Vaya, parece que no. Bien, a ver, preguntas hasta ahí. ¿Ninguna? Bien, en todo caso, nos quedamos por hoy de la implementación del contexto de la base de datos. Próxima clase vamos a avanzar la parte del inicializador y básicamente vamos a empezar a hacer las reglas del negocio, ¿no? Bien, estudiantes, voy a dejar la clase de hoy por finalizado si es que no hay ninguna consulta al respecto. ¿Ninguna? Dime, Miguel. Ingeniero, buenas noches. He tenido problemas de repente para ingresar a la hora indicada en la clase y quería ver si es que me puede considerar la asistencia, por favor. A ver, Miguel, ¿por dónde estás? A ver, Miguel a la vez, ok. Listo, Miguel. ¿Alguien más? Burgos, ¿también? Sí, ingeniero, también. Por favor, discúlpame en la tarde. Ok. Bien, señores, entonces, a ver, aún no termina. A ver, voy a tener que de repente, a ver, recompilar. Voy a compilar. Me sale uno incorrecto todavía, ¿no? Aquí. Bien, si es que no puede, lo podemos hacer también aquí manual, ¿no? A ver, vamos a tratar de hacerlo manual. Ponemos using, ponemos aquí, en este caso,
dónde está ubicada esta entidad, le hacemos el seguimiento, ¿no? Esta entidad está donde, aquí, dentro de core, o sea, aquí, ¿cierto? Entonces vamos a hacer así, control C, y nosotros ponemos el core. Core, punto, aún me falta, aquí, ¿no? Le hacemos la ruta nada más, ¿no? Ya que no quiero trabajar el CLR del, ya no sería aquí área, sería empleado, ¿no? Listo. Con esto no nos debe salir ya ningún tipo de error. Vaya, a ver, qué raro, sigue saliendo. A ver, aquí vamos a compilar. Y ahora sí. A ver, vamos a tratar de compilar. Sí, ha ejecutado sin error, ¿no? Bien, me parece que ya el error está compilado, ¿no? Pero no pinta todavía de color celeste las clases, ¿no? Bien, ya, trataremos de solucionar la próxima clase. Bien, señores estudiantes, nos vemos en la próxima clase. Por favor, avance sus proyectos. Que tengan ustedes muy buenas noches.